Amigas, amigos de Salud, Ciencia y Conciencia, bienvenidos a una nueva emisión. El doctor Asdrúbal Mendoza. Hoy vamos a platicar de una palabra, perdón, primero saludo. ¿Cómo estás, Aunque Gabriel? ya nos habíamos visto hace ratito, Buenas tardes. hay Buenos que días, hacer perdón. la cortesía, Así es. el protocolo de El bienvenida. protocolo normal de bienvenida, así es. Porque vamos a hablar de protocolos en algunos capítulos más de qué deberíamos de seguir. Pero bueno, vamos a regresar a lo nuestro. Hoy queremos platicar con el doctor Asdrúbal Mendoza un tema que para muchos es tabú. Un término, una palabra que nos pone a temblar, no nada más en el ámbito de la salud, sino en el ámbito económico. Así es. En el ámbito también de cuestionarnos, bueno, realmente, ¿por qué a mí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Ya estoy perdido? La palabra o el término cáncer. Así es, Gabriel. ¿Qué es el cáncer, doctor Asdrúbal? Bueno, el cáncer es una malformación de células. Normalmente nuestras células, para entender en esencia cómo estamos constituidos el cuerpo humano, todo empieza, Gabriel, con las partículas subatómicas, que son partículas las más pequeñas del átomo. Anteriormente se creía que la partícula más pequeña, esencial de la constitución de lo vivo y no vivo en este planeta y en el universo era el átomo. Uh-huh. Así se consideraba. Así nos hicieron en la primaria todavía, estamos formados por átomos. Así nos dijeron desde la primaria, lo vivo y lo no vivo, ¿no? Pero resulta que allá ahora con las investigaciones recientes de la física cuántica, se sabe que hay partículas subatómicas más pequeñas del átomo. Así es. Que estas partículas cuando se juntan forman los átomos y los átomos a su vez se juntan, forman las moléculas. Por ejemplo, un ejemplo claro es H2O, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, el agua. Y estas moléculas se forman a su vez y forman las estructuras celulares de lo que es la célula y la célula. Entonces fíjate desde dónde venimos. Y luego las células se juntan de acuerdo a su función y forman los tejidos. Y los tejidos, de acuerdo también a su función, forman los órganos que forman los aparatos y sistemas del cuerpo. Sistema circulatorio, urinario, respiratorio. Y esos aparatos y sistemas pues forman el cuerpo humano. Y tienen células especializadas. Tienen células especializadas. Y estas células constantemente se están reproduciendo, Gabriel. Ajá. Pero cuando hay una anomalía en la reproducción, quiere decir que la célula se produce de manera anómala y los mecanismos que controlan esa reproducción anómala fallan, que son los mecanismos inmunológicos que tiene el cuerpo, se desarrolla un cáncer. Y quiero hacer una comparación, a lo mejor tonta si quiere el público, si quiere el doctor, pero para entenderlo un poquito mejor. Digamos que las células las está produciendo el cuerpo. Nuestro cuerpo es una fábrica, fábrica de células. Así es. Y a veces salen células defectuosas, les faltó un cachito, salió chueca, salió de otro color y tenemos empleados especializados en esto va para la basura, esto no sirve. Vamos destruyéndolos para que no quede evidencia. Exactamente. Y esa función es dada por unas células del sistema inmunológico que se llaman natural killer, que en inglés es asesinas naturales. Que matan a las células anómalas, las que no deben existir, porque potencialmente pueden producir un tumor. Pero vamos más allá. ¿Qué crees? Nosotros, con nuestros pensamientos, producimos energía. Y esa energía es la que va a hacer que todas las partículas subatómicas se junten para formar los átomos y a su vez formen las moléculas y, como lo comentamos al final, el cuerpo humano. ¿Qué te quiero dar a entender? Que nosotros venimos en nuestra formación de nuestras células, venimos desde un punto que llaman los físicos cuánticos. Fíjate dónde estamos, en la física cuántica, que llaman energía punto cero. Así lo llamó Albert Einstein. Quiere decir que es el momento donde no hay energía. Pero a partir de un pensamiento se forma esa energía que va a hacer que las partículas subatómicas se junten. ¿Para qué? Para producir el átomo. Y a partir de ahí, todo lo demás. Viene toda la producción en cadena. Así es. Ahora, digamos que este sistema inmunológico es el control de calidad. Y seguimos, produce y produce y produce células. Estas sí, estas no. Estas sí, estas no. Cuando se cansa, se distrae, se va,
ese control de calidad, esas personas que están separando, es cuando se nos empiezan a acumular células que ya están mal hechas Así es. y no las podemos desechar. ¿Eso es el cáncer? Eso es el cáncer, pero antes de que venga esa como selección de lo bueno y lo malo, lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho, viene desde los pensamientos, Gabriel. Quiere decir que cuando no hay energía y cuando se produce esa energía por un pensamiento, entonces tú vas a marcar la directriz de qué tipo de células estás o vas a producir. Claro, viene el segundo mecanismo de control. El primero es la calidad de los pensamientos y el segundo mecanismo de control es lo que tú dices, el sistema inmune, donde va a depurar qué está bien hecho y qué está mal hecho. Ok, es que entonces la materia prima con las que vamos a fabricar estas celulitas tiene que ver si viene defectuosa, si viene de un color de otro, de un tamaño de otro, si encaja, si embona el tornillo con la tuerca o si son distintas. Y mi pensamiento, por lo que yo estoy entendiendo, puede producir tuercas o tornillos que a lo mejor no corresponden a lo que debería de ser. O que no embonan o que no aprietan, exactamente. Y esa calidad de pensamiento, estamos hablando de pensamientos positivos, buenos, inteligentes y pensamientos malos, negativos, pesimistas. Por supuesto. Si tú tienes un pensamiento negativo, eso va a tener una repercusión en tus células, por supuesto, en el componente biológico de la célula, de cómo es la célula. Y obviamente eso va a repercutir en tu vida, en tu salud, por supuesto. Pero en medio de una sociedad tan difícil, tan cambiante, tan demandante, pues qué pensamientos positivos podemos tener si estamos rodeados de crimen, de guerra, de hambre, de inclemencias del tiempo. Está difícil programar buena materia prima. Por supuesto, por eso hay mucha enfermedad, por eso hay mucho cáncer, claro que sí, por supuesto. Pero esa es la programación, así fuimos nosotros programados por el sistema, porque al sistema lo que quiere es y lo que le conviene es tener enfermos. Ahora, obviamente depende de ti qué calidad de pensamiento vas a tener para tener la calidad de vida que quieras tener. Pero es que yo sepa, no nos enseñan a pensar de una u otra manera. No, por supuesto. Claro que no nos enseñan a pensar de manera positiva. Nos enseñan a pensar y a darle prioridad a lo negativo. A reaccionar. Claro, por supuesto. Pero si tú, haciendo una reingeniería cerebral, quiere decir cambiando tus programas que traes desde niño y los reemplazas por programas positivos o pensamientos positivos, pues puedes cambiar tu vida. Sí, porque estás incidiendo desde otra vez esa materia prima, Desde la física de esas cuántica. Células que luego se van a ir formando. Así Si es, empiezo con cosas exactamente. malas, pues voy a tener un producto malo. Por supuesto. Híjole. ¿Y cuál sería un ejemplo de un pensamiento positivo contra un pensamiento negativo cotidiano para poder entender mejor esto? Mira, Gabriel, cuando nosotros nos levantamos en las mañanas, cuando despertamos, lo primero que piensas, ¿qué es? Chin, tengo que pagar la tarjeta, la colegiatura del hijo, la letra del auto, la renta, X, Z, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que generalmente generamos entre 40 a 60 mil pensamientos al día, son pensamientos el 99% negativos. Entonces, por supuesto que imagínate si esa es la dinámica en tu vida diaria, ¿cómo va a ser tu vida? Si toda la vida te estás quejando. Pero ¿por qué la gente no cuando amanece cierra sus ojos, se queda en blanco o simplemente agradece a Dios por haber nacido y por estar aquí? Arriba. Exactamente. ¿O por qué no agradece de lo que tiene? No importa si es poco o es mucho, lo que tiene, Gabriel. La gente no lo hace. La gente piensa, chin, un día más, ya viene la letra, ya tengo que pagar la renta, ya esto, ya lo otro, ya aquello. Obviamente es un proceso difícil, pero que es un proceso que si tú lo logras conceptualizar y hacer día con día, tu vida puede cambiar. Pero si yo estoy emboletado en una vida que llego arrastrándome a la cama, si es que hay cama, y ya no puedo pensar en nada más porque al día siguiente me tengo que levantar o a las pocas horas me tengo que levantar a seguir
dándole duro. ¿A dónde podemos acudir? Porque estamos ya en una burbuja de la que no podemos salir. Hay que trabajar uno internamente, Gabriel. Es un trabajo duro, es un trabajo difícil, no es sencillo, porque nosotros estamos, como bien lo dijiste, programados ya de cómo tiene que ser nuestra vida para que esos pensamientos determinen la calidad de vida que tenemos. Pero obviamente cuando nosotros empezamos de alguna otra manera, empezar a trabajar en nosotros mismos con cosas muy sencillas. Número 1, no te quejes, agradece. ¿De qué? Pues desde que estás vivo. Mucha gente muere de enfermedad, mucha gente muere en un accidente, mucha gente muere de muchas maneras y tú estás aquí. Sí. Pues el día que tú te levantes, en lugar de quejarte, agradece por un día más. ¿A quién? Pues si eres creyente, pues a Dios, puedes agradecer al universo, a la latiz, al campo cuántico, a quien tú quieras, de acuerdo a tus creencias. Pero agradecer, Gabriel. 1, porque estás vivo. 2, por lo que tienes, que sea mucho o sea poco, no importa. Y 3, pues si tienes tus hijos, si tienes tus papás, si tienes un trabajo, agradecerlo, no quejándote. Ese es el primer paso. Si eso lo haces todos los días, inmediatamente tu calidad de vida va a cambiar porque tu energía y tu conciencia van a cambiar. Porque no sabes lo importante que es agradecer, cómo aumenta la frecuencia vibratoria de las personas. Estoy hablando energéticamente. Entonces, es increíble, pero la gente no lo hace. La gente se levanta maldiciendo. Después de que te levantas maldiciendo, te peleas con la pareja, te peleas con el hijo, llegas al trabajo, te peleas con el jefe, con el compañero de trabajo que no te llevas. O sea, es un peregrinar todo el día. Te estás llenando de granitos negativos. hasta que acabas así. Exactamente. Y si eso lo haces toda tu vida y lo haces durante muchos años, Gabriel, desarrollas un tumor maligno, por supuesto. Pero ¿cómo es que va a incidir la energía? Ya nos fuimos hacia que la energía es parte fundamental de la creación de las células y los tejidos, etcétera. Pero luego ya que estamos acá en las células que nos conforman como organismo y vienen los pensamientos, pero también viene el mundo exterior que nos va a agredir. No estamos negando, perdón, Gabriel, lo que pasa en el mundo exterior. Por supuesto que hay cosas muy malas. Por supuesto que hay carencia, que hay guerras, que hay delincuencia, que hay malos gobiernos. Claro que los hay. No lo estamos negando. Porque tampoco puedes vivir en un cuento o en algo que no es real. Pero lo único que estamos haciendo es que le estamos dando prioridad a las cosas buenas que nos pasan, que es estar aquí, que es vivir, que es eso, lo que tú tienes. No que niegues lo malo, sino antepones lo bueno sin ignorar lo negativo. Regresando al ejemplo de la industria, de los materiales, etcétera, si pienso negativo todo el rato, si estoy reaccionando de forma negativa, estoy dejando que pasen ese material que está incompleto, que está mal hecho, para seguir formando células. Si yo empiezo a cambiar mi polaridad, mi manera de entender y de reaccionar de manera positiva a lo que está ocurriendo, digamos que le estoy cerrando la ventanita o la puertita a ese material que me va a venir a contaminar. Por supuesto, por supuesto. Mira, de todos los pacientes oncológicos que nosotros tenemos, de todos, Gabriel, todos traen un sentimiento, una emoción de coraje no manejada, atorada ahí durante años. Me hicieron un fraude y nunca lo pude superar. Y traigo ese coraje y eso fue hace 10 años. ¿Sí? Me divorcié. Pasan 20 años y todavía no puedo ver al fulano o a la fulana de la que me divorcié. ¿Sí me explicó? Y eso se va acumulando. Por supuesto. Esa emoción te vas literal y coloquialmente, Gabriel, te vas pudriendo por dentro. Y por supuesto que esto desarrolla la enfermedad. Y todas mis pacientes, sin excepción, Gabriel, traen esa emoción atorada de coraje y de ira al cabo por lo menos mínimo de 5 a 7 años atrás. Y ahora,
Antes de entrar a las cuestiones de PNL y estas situaciones subatómicas, etcétera, el cirujano tradicional lo que hace es quitar eso que se está pudriendo. Sí, quitas el tumor y está bien. Es parte también de la terapéutica que usamos. Pero hay que trabajar la emoción, Gabriel. Porque si no vamos a seguir Mira, produciendo. los tumores más agresivos, y si te fijas, yo nunca produzco esa palabra que tú pronunciaste de 5 letras, que empieza con C y termina con R al final. Porque la gente cuando oye esa palabra se programa. Sí. Y se hace en el Se panteón. panica uno. No, se hace en el panteón, Gabriel, que lo están enterrando, aunque se vaya a curar. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando tú, por ejemplo, en esa situación, hay que entender que esa emoción que tú no manejaste repercute en el desarrollo del problema. ¿Por qué? Y esto tiene una explicación fisiológica, Gabriel, no es esoterismo, no es una marihuaneada, no son cosas esotéricas. Y te voy a explicar. Cuando tú tienes una emoción de coraje, se forma un circuito neuronal a nivel del cerebro y ese circuito neuronal del hipotálamo, que es una estructura que tenemos conectada con la hipófisis, que es una glándula que está aquí, atrás del tercer ojo que llamaban anteriormente, esa hipófisis produce hormonas. Y cuando hay esa situación de coraje, se produce una orden de parte del hipotálamo hacia la hipófisis para que tanto por el hipotálamo y por la hipófisis se produce también esa orden para que se produzca algo que se llama cortisol. Cortisol. Y el cortisol es la sustancia o la hormona que va a afectar el funcionamiento del sistema inmunológico, en específico de las células que yo te llamaba y que te decía que controlaban a esas células que estaban mal hechas, que se llaman las células NK. E impide el cortisol el funcionamiento de las células NK. Y entonces esas células mal hechas desarrollan un tumor. Ok, quiero entenderlo. Algo me hace enojar mucho. Así es. Y ya no lo controlo de manera automática. Estas glándulas ¿Creas producen un circuito neuronal? sustancias, me imagino, que te Esas preparan hormonas, para esas defenderme, para hormonas atacar. producen cortisol que van a alterar el funcionamiento del sistema inmune. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Vas manejando, casi chocas, te da mucho coraje y te sube la presión. Sí. Y te tomas la glucosa y la traes alta. Y te empieza a dar gastritis del coraje. ¿Por qué? ¿De dónde vino eso? Bueno, pues es una cuestión emocional. ¿Por qué? Porque casi te chocan, te enojaste con el fulano, le dijiste tal por cual, creaste una emoción y creaste un resultado. Entonces imagínate una persona que sucede algo en su vida que le dio mucho coraje y que cada rato Gabriel se está acordando y está estimulando ese circuito neuronal que se formó y constantemente está secretando cortisol. Aunque ya no esté en ese momento, no importa, en la situación real, no yo importa, lo estoy recordando. No importa, para el cerebro subconsciente es lo mismo hacer que pensar. Si tú lo piensas, lo hiciste. Para el cerebro lo hiciste. Aunque lo pienses, aunque no lo hayas hecho. Entonces imagínate si la emoción constantemente la estás recordando, es que me hizo enojar, es que me divorcié, es que yo odio al fulano y pasan años y sigues en lo mismo, pues imagínate los niveles de cortisol. La gente se enferma. Mira, los pacientes que me llegan a mí con el problema oncológico, Gabriel, yo les digo, el único culpable de la situación que estás viviendo eres tú. Ay. Y la gente dice, así como dijiste, ay doctor, eso que me está diciendo es muy duro. Sí, pero hay una cosa buena. ¿Por qué eres tú el responsable? Porque no manejaste una emoción de coraje y la traes ahí atorada. Pero te tengo una noticia muy buena. Tú mismo, así como tú lo produjiste esto, también lo puedes revertir. Y entonces cuando la gente dice, ¿cómo? Pues hay que trabajar todas esas emociones que te están causando el problema. Y es donde viene este plus que ofrece el doctor Asdrúbal Mendoza, que no nada más es el tratamiento quirúrgico, sino que también se maneja a través de sacar esas emociones, de perdonar, no sé si llegamos hasta ese nivel, o de simplemente dejar que nos esté afectando y esa gotita que está pegue y pegue y pegue año con año en la piedra. ¿Qué sucede con la piedra cuando la gotita años pega? Va haciendo el hoyo. Va haciendo el hoyo. Exactamente, literal, ya lo dijiste. Entonces hay que sacar esa emoción.
Y eso se puede hacer con programación neurolingüística. Se puede hacer con un coaching, con un coach con programación neurolingüística. Claro, hay que trabajar las emociones. Entonces, si tú me preguntas con respecto al título de la charla, que esta situación oncológica de los tumores malignos se pueden evitar, por supuesto que sí. Claro que sí, pero tienes que soltar. Tienes que soltar. Mira, yo conozco gente que son increíblemente controladoras, Gabriel, que todo quieren controlar. Tienes que dejar a la gente y tienes que soltar, ¿sí? En la vida de los hijos, en la vida de la pareja, en el trabajo, en todo. Y tienes que aprender a soltar. Porque obviamente, si tú no sueltas y es una emoción de mucho coraje, te vas a enfermar. Vamos a llevarlo a que a lo mejor luego ni siquiera podemos distinguir esas emociones, doctor, porque a lo mejor poniéndonos en ese caso, ¿no? Soy un papá que me considero responsable, etcétera, y alguien se me enferma, y a lo mejor me puedo estar autoculpando de que se haya enfermado mi hijo y que no se pueda aliviar. Y a lo mejor por sentirme responsable, en realidad estoy siendo, ¿cuál sería el término? Soberbio, porque pienso que todo lo puedo controlar yo. Y eso se me salió. Ese es el ego. Esa es la soberbia y el ego, Gabriel. Es eso. Ahora hay que recordar que los hijos son reflejo de los padres. Entonces, y ahorita lo platicamos previo a entrar, un hijo de 0 a 12 años, el problema no es el hijo, ni la enfermedad que tiene el hijo si tuviera una enfermedad. El problema es mamá y papá. A ver. ¿Sí me explicó? Y hay que trabajar con mamá y papá. Y automáticamente, si papá y mamá trabajando mejoran, el hijo mejora. Entonces ya no nomás es la producción celular de mi cuerpo, sino también hacia afuera, hacia mi descendencia. Por supuesto, pues venimos de ahí. Eso se llama entrelazamiento cuántico. Quiere decir que todo lo que tú traes en tu vida, por supuesto que tiene un origen. ¿Quiénes? Tus padres. La fabulosa noticia es que también se puede corregir. Por supuesto, todo se puede corregir. Simplemente que hay que trabajarlo. Obviamente, que es un trabajo pesado, sí, que es un trabajo que duele, también, pero que es un trabajo que te puede cambiar tu vida totalmente. Vamos a poner un ejemplo para ir cerrando esta primera intervención respecto al cáncer. ¿Cuál sería un ejemplo, un proceso, un protocolo en cuanto a tiempo y en cuanto a acciones que yo voy a seguir si detecto o me detectan un cáncer y llego con el doctor Asdrúbal Mendoza y me dice, vamos a aplicar la programación neurolingüística? El primer paso, Gabriel, es ver si es mujer, si es hombre y de dónde es el problema. ¿Por qué te lo comento esto? Porque cada órgano tiene una función y en base a esa función es el problema emocional que traduce. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un cáncer ginecológico en una mujer, o sea, cáncer del cuello de la matriz, cáncer de mama, algo ginecológico, está relacionado con ¿para qué sirve la matriz? El útero. Para refugiar al bebé que está. Para refugiar al bebé. Es una parte de la feminidad, de la mujer, el tener hijos, el embarazarse. Entonces, un cáncer del cuello de la matriz, por ejemplo, puede reflejar un problema de pareja sexual. Fíjate. O puede reflejar un problema de coraje por ser mujer. Te voy a poner un ejemplo. Es los hermanos, hombre y mujer. Y el papá dice, a ti, hija, que te vas a ir de fiesta, yo te quiero aquí a las 10. Pero tú que eres hombre, hijo, puedes llegar a la 1 de la mañana. Y entonces la mujer dice, ¿por qué? ¿Porque soy mujer? Sí. Están en la comida. Tú que eres mujer, sírvele a tu hermano. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? Sí. ¿Y qué pasa con esa jovencita? Agarra un coraje de porque es mujer, no tiene los mismos derechos que el hermano. Y entonces lo refleja en un problema de matriz. ¿Checas? Pero esto es reactivo inmediato o puede irse derivando. No, eso se va derivando conforme va pasando el tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero? A que todas las cuestiones de enfermedades orgánicas tienen un componente, la mayoría emocional. Ahora, también en una relación de pareja.
Si el marido anda con otra mujer, entonces la pareja, la esposa, puede desarrollar un problema ginecológico, oncológico de la matriz, del útero o de mama. ¿Te fijas? Es una reacción inconsciente, entonces. Claro, por supuesto, es una reacción inconsciente, la gente a veces no lo sabe, pero esa es la traducción. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. ¿Para qué sirven las rodillas, las extremidades inferiores en la gente? Para caminar, Desplazarse, sí. desplazarse. Si tú en tu vida no has dado un paso que siempre quisiste dar y por alguna razón te detuviste, empiezas con problemas de las rodillas. Dolor. Pasos que no. Porque no me atreví o porque no me lo permitieron. Porque no te atreviste, porque no te lo permitieron, porque había una relación donde tú no querías estar y ahí estás, porque te querías ir a vivir a una ciudad y nunca te fuiste, porque te querías ir del país y no te fuiste. Pasos que no vas. Esa es la traducción emocional. ¿Te fijas? Diabetes. Ya no hay dulzura en mi vida. Ya estoy harto. Ya no quiero vivir. Y te haces diabético. Entonces, todas enfermedades tienen una componente emocional. En el caso particular del cáncer, pues obviamente es la cuestión de la emoción de coraje, de ira. Y entonces no estamos muy lejos de aquello que decían las abuelitas, de que por un susto le dio diabetes. No estamos. O por alguna situación específica desarrolló el cáncer porque no se podía ver con una persona que tiene 40 años viendo en la chamba o en la casa. Tenían razón. Y ellas no lo sabían. Lo sabían empíricamente. Lo intuían. No, lo sabían empíricamente porque era lo que ellas vivían, porque ellas lo vivieron. Quizás con algún familiar, algún conocido, lo vivieron y ellas por intuición sacaban la conclusión. Pero ahora, en programación neurolingüística, se ha demostrado que así es, y más con la física cuántica. ¿Por qué? Porque la física cuántica tiene una máxima, Gabriel, que es el observador afecta lo observado. Es el clásico experimento de Heisenberg, premio Nobel de Física, donde él dijo, si tú metes un gato a un cuarto y le pones veneno y llega un observador, vamos a decir, llega Gabriel, llego yo, y veo al gato y digo, el gato se va a comer el veneno y se va a morir. El gato se come el veneno y se muere. Pero si llega otra persona y dice, no, los gatos son muy vivos, los gatos, ese no se va a morir porque los gatos tienen 7 vidas, no se va a comer el veneno. No se lo come y no se muere. Sí. Y esa es la máxima de la física cuántica. El observador afecta al observado. Entonces quiere decir que la vida que tú tienes ahora, o que tenemos ahora, es resultado de cómo la vemos por medio de nuestros pensamientos. Si tú la vida la ves, estoy jodido, no tengo salud, siempre me va mal, estoy carente, ¿cómo carajos te imaginas que es tu vida? Así. Esto se pone bien sabroso, No, doctora Asdrúbal es Mendoza. interesantísimo. Y pues vamos a necesitar muchos programas para ir desahogando cada uno de estos temas. Así es. Yo nada más quiero ir cerrando. Obviamente vamos a dejar esto pendiente para que nos sintonicen el siguiente capítulo. Y si tienen preguntas, adelante. Por favor, aquí abajito, esto ya está publicado. Ustedes pongan sus preguntas, hagan sus comentarios y en una siguiente emisión las retomaremos. Claro. Y si es posible o si es necesario, el propio doctor Asdrúbal Mendoza los contestará vía directamente a través de inbox. Así es. Bueno, llego y yo ya traigo ese problema. Ya traigo un cáncer y toco. Doctor, ya traigo este problema, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Número 1, identificar de dónde es y etapificarlo. Soy hombre. Ok. Soy masculino. Ya pasamos esa parte. Muy bien. Hay que identificar el sitio del problema y etapificar. Normalmente todos los tumores se clasifican en 4 etapas, siendo la primera la inicial, la cuarta la más avanzada. Una vez que identificamos la etapa, hay que ver si el paciente es quirúrgico o no, si se puede operar o no, si se puede quitar el tumor o no se puede quitar, porque hay ocasiones en que no lo podemos hacer. Porque está muy grande. Porque está muy grande, porque está pegado a estructuras vitales, porque no lo podemos operar, etcétera, por esas características. Ese es el segundo punto a tomar en cuenta. Tercer punto, si es quirúrgico, pues hay que operarlo, hay que quitar el tumor, hay que mandarlo a analizar y dependiendo del análisis de patología vamos a decidir de si el tumor va a requerir de quimioterapia,
el paciente va a requerir de quimioterapia o radioterapia, complementario a su tratamiento. ¿De acuerdo? Y obviamente, paralelamente a ello, Gabriel, hay que trabajar la cuestión emocional. Así es. El coco, darle también una Mira, resoladita. nosotros tenemos casos tan impactantes de pacientes, mujeres con cáncer de mama avanzado, con metástasis a pulmón, donde prácticamente ya la expectativa de vida era muy reducida en tiempo, y hemos trabajado programación neurolingüística y les ha ido espectacularmente bien. ¿Pero qué es esto, doctor? No vamos a abundar en esto, lo haremos en un siguiente programa, pero decir, vamos a aplicar programación neurolingüística, ¿me voy a poner a rezar, a leer algo? No, son trabajar en uno mismo. Hacer programación neurolingüística, la persona trabaja en sí misma. Porque si yo, la mayor parte de mi vida, he tenido pensamientos negativos que me han llevado a mi situación actual, pues hay que reprogramar ese cerebro. Y eso es lo que hace la PNL, la programación neurolingüística. Reprogramas tu cerebro, pero no lo hago yo, lo hace la persona. Directamente. Guiado por mí, pero yo no lo hago. Yo lo oriento, qué es lo que tiene que hacer, qué técnicas tiene que hacer para que él las haga y él se empiece a liberar. Y el trabajo es de la persona, del paciente. No es un trabajo de consultorio o de mesa de operación, sino un trabajo constante y cotidiano. Sí, es un trabajo constante y cotidiano con la persona para sobre todo, cambiar esa calidad de pensamientos. Y esas situaciones que lo llevaron a esa situación que actualmente vive. ¿Y si es posible que un labregón de 59 años pueda cambiar algo que ha venido viviendo durante toda su vida? Por supuesto, claro. Gente de 80 años. También, claro, por supuesto. Claro que sí. Claro que se puede. Mira, la mente es como la computadora. Más bien la computadora es como la mente. ¿Cómo trabaja una computadora? Pues con un software. Le meten un programa. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Así es igual. En tu mente te metieron programas como un software cuando eras niño, de acuerdo a lo que viviste, lo que viste, lo que escuchaste, lo que sentiste, y te programaron. Y eso es lo que te hace trabajar ahora. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, tú tratas a una computadora con un virus? Pues le pones un antivirus. O la reprogramas. Reinicias Es exactamente, reinicias, es igual. Es exactamente igual, porque las computadoras fueron diseñadas en base a cómo funcionaba la mente humana. Wow. Es increíble, ¿no? Y llegando con lo que comenzamos, ¿es posible prevenir un cáncer? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Número uno, pues primero, si tú eres una persona sana, que no deseas vivir una situación tan desagradable como esta, tienes que limpiar y tienes que trabajar tus emociones. Y sobre todo tus emociones negativas. Ojo, tus emociones negativas y de coraje. Ese es el primer paso. Y consecuentemente, por supuesto, están las medidas generales complementarias como es el comer sano, el hacer ejercicio, etcétera, etcétera, el no subir de peso, el bajarle al alcohol, al tabaco, claro que sí. Pero lo esencial, Gabriel, es tu manera de ver la vida. De esto estaremos hablando en próximos capítulos. No se los pierda, por favor. Pero independientemente de estar viendo estas emisiones, ¿dónde podemos encontrar a la doctora Asdrúbal Mendoza? Sí, claro que sí. Mira, Gabriel, yo tengo una página de Facebook donde se llama Coaching con PNL, Vida Próspera. Ahí estamos para ayudarle a la gente lo que necesite. En Instagram estamos como Asdru García M. También ahí estamos en Instagram. Mi teléfono es 443-112-0438 y mi correo es drgarcia1966@hotmail.com. 1966. 1966. Somos contemporáneos. Ah, mira, de la edad. Estamos llegándole al sexto piso. Ya, exactamente. Muy bien. Vamos a pedirle a Angelito en producción que nos haga favor también de por ahí ir insertando estos puntos de contacto con Asdrúbal Mendoza. Y la invitación para que se quede con nosotros, este programa va a ser consecutivo. Y si usted se perdió alguno de los capítulos, la magia de internet es que los puede encontrar allí en nuestra página de Contacto Noticias, en la página también por allí del doctor Asdrúbal, en las redes sociales, donde quiera. Ojalá que nos pueda ver hasta en la sopa, porque de eso se trata, de poder prevenir. Y también tengo una página, se me olvidaba, que es Salud con PNL,
ahí está mi página, ahí me pueden buscar. Excelente. Pues esto es Salud, Ciencia y Conciencia y nos vemos la siguiente.